¿qué tal? Qué gusto saludarles nuevamente. Me alegra muchísimo volver a conectarme con cada uno de ustedes desde donde quiera que nos ve. Gracias una vez más y damos gracias a Dios, por supuesto, que nos permite siempre la oportunidad de llevar la palabra del Señor a través de este medio virtual, la tecnología que Él ha puesto en manos de su iglesia para usarla correctamente. Si usted no nos conoce, somos la Iglesia Cuadrangular Ciudad de Victoria y estamos ubicados en Costa Rica, en la provincia de Cartago. Así es que nos gustaría mucho saber de usted. Usted ahí tiene en la pantalla el número de WhatsApp. Si está fuera de Costa Rica, agréguele el código de nuestro país, que es 506, para que pueda comunicarse con nosotros. Nos gustaría mucho saber de usted y conocerle. Estamos para servir a Dios y a cada uno de ustedes también. Gloria a Dios. Vamos a orar en esta mañana para poner la palabra del Señor, como siempre, sea el Espíritu Santo el que nos dirija en cada palabra que vayamos a pronunciar y que podamos aprender más sobre lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Amén. ¿Qué le parece si me acompaña en esta hora? Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias, honramos y glorificamos tu santo nombre, Señor, porque siempre nos das la oportunidad de compartir tu palabra. Gracias porque tenemos la libertad para exponerla, Señor, y en este día queremos alimentarnos más aún, que tú nos hables, Espíritu Santo, a través de la bendición tan maravillosa, la cual es tu palabra bendita. Gracias por cada una de las personas que hoy se conectan y las que posteriormente se conectarán de manera indirecta, Señor, para que la palabra llegue hasta lo más profundo de nuestro corazón. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, amada iglesia, hoy quiero compartir con ustedes un tema que habla de evangelismo, un tema que habla de ir a las naciones, y lo he titulado ¿Dónde está la mies y dónde están los obreros? Y es parte de lo que hoy quiero compartir con ustedes sobre este particular, ¿verdad? ¿Dónde está la mies y dónde están los obreros? Esto todos tenemos la respuesta en este particular, por supuesto, porque todos sabemos dónde está la mies y todos sabemos dónde están los obreros. Pero vamos a ir hablando un poquito sobre este tema. El asunto es que nos hemos quedado solamente con saberlo, saber quién es la mies y saber quiénes son los obreros. Pero eso no es suficiente definitivamente, hermanos, saberlo solamente. Tenemos que hacer uso de lo más importante, de lo principal, que es actuar. Y eso es algo que hoy vamos a tratar de desarrollar un poquito sobre este particular para que podamos ubicarnos en el contexto de lo que es el evangelismo. Pero vamos a ver estos dos términos rápidamente, la mies y los obreros. La mies, hablando en términos agrícolas, se refiere a los cultivos que ya están listos para ser cosechados. O sea, el fruto que ya se va a recoger, que ya está maduro, que ya está listo para que usted vaya y lo tome de ese árbol, lo tome de esa planta, etcétera, cosecharlos. Esa es la mies. Y los obreros son las personas que están dispuestas precisamente a trabajar, que se disponen a servir incondicionalmente y con la expectativa de que su trabajo definitivamente va a ser efectivo y que dará excelentes resultados. Esa es la mies, esos son los obreros. En términos generales, amada iglesia, la mies en el contexto bíblico, ya en ese encuadre, se refiere a las personas que están listas para ser parte del reino de Dios. Mientras que los obreros son las personas que están dispuestas a trabajar para recoger esa cosecha espiritual, llevando el mensaje de Cristo para alcanzar a todas estas naciones para vida eterna. Entonces, esto es quizás una comparación en lo que hablamos en cuanto a mies y obreros, en la parte pues agrícola, pero lo más importante que hoy quiero compartir con ustedes es la parte espiritual. ¿Quién es la mies y quiénes son los obreros? Y eso es lo que vamos a desarrollar
en este momento. Pero para eso yo le pido por favor que usted me acompañe al Evangelio de Mateo capítulo 9 versículos 35 al 38. Voy a leerlo primero en la versión Reina Valera y luego quiero leerlo también en la traducción del lenguaje actual. Ambas nos van a hablar de una manera diferente, por lo menos más clara, y vamos a tener un contexto un poquito más amplio. La Reina Valera dice de la siguiente manera: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, subraye por favor esto que le voy a decir, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Vamos a ver ahora la versión traducción del lenguaje actual que nos dice: Jesús recorría todos los pueblos y las ciudades, enseñaba en las sinagogas, anunciaba las buenas noticias del reino de Dios y sanaba a la gente que sufría de dolores y enfermedades. Y al ver la gran cantidad de gente que le seguía, Jesús sintió mucha compasión. Subraye también esta frase, por favor. Jesús sintió mucha compasión porque vio que era gente confundida, que no tenía quien la defendiera. Parecían un rebaño de ovejas sin pastor. Versículo 37. Jesús les dijo a sus discípulos: son muchos los que necesitan entrar al reino de Dios, pero son muy pocos los discípulos para anunciarles las buenas noticias. Por eso, pídanle a Dios que envíe más discípulos para que compartan las buenas noticias con toda esta gente. Gloria a Dios. Qué hermosa palabra, y vamos a tratar de rescatar algunos detalles de esto que leímos anteriormente. Amada iglesia, cuando Jesús dice: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos, está haciendo referencia a la gran cantidad de personas que necesitan definitivamente ser alcanzadas con el mensaje de salvación. Esta es la mies a la que nos referimos anteriormente. Pero la cantidad de personas, escuche esto, dispuestas a compartir este mensaje de salvación es limitada, lamentablemente. Y estos son los obreros de los que hablábamos anteriormente, que están escasos comparativamente a la necesidad de esta mies. Tremendo. Y este pasaje además evidencia la compasión que Jesús tenía por las multitudes, porque no tenían a nadie que les enseñara el camino correcto, es decir, eran ovejas sin pastor. Y Jesús establece una comparación. Cuando dice cómo, está estableciendo una comparación entre la oveja que tiene pastor, pero también entre la oveja que está sola, que está desorientada, que está perdida, que está confundida, o sea, que no tiene pastor. Porque el pastor definitivamente, amados hermanos, cuida de sus ovejas, las alimenta, por supuesto que sí, las protege. Pero la pregunta es, ¿quién cuida, quién alimenta y quién protege a las ovejas que no tienen pastor, que están solas? Y aquí nace otra pregunta: ¿cómo lo vamos a hacer? Y esto es muy sencillo, sí, es muy sencillo. La respuesta la tenemos en dos porciones en la palabra, en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y para eso le voy a pedir por favor que me acompañe al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, de los versículos 1 al 11. Voy a leerlo en la Reina Valera, dice así: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido,
a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Esto significa pruebas que eran totalmente correctas, verdaderas, que no había manera de comprobar lo contrario, indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. O sea que solamente a él le corresponde saberlo. Versículo 8. Un versículo que todos conocemos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa es la primera parte donde nosotros tenemos el respaldo de cómo vamos a ir a la mies. Pero acompáñeme al capítulo 2, ahí mismo del libro de los Hechos, de los versículos 1 al 11, para ver la otra parte igualmente importante. Dice así: porque habla ya de la promesa del Padre a través de Jesucristo, cuál es la venida del Espíritu Santo que hoy está con nosotros. Dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos unánimes, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y el hecho de este estruendo se juntó la multitud, hizo que la multitud se reuniera, y estaban confundidos, dice la Biblia, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos, estaban maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido, su lengua natal, su idioma natal? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido, en la que hablamos? Esa era la interrogante de toda esta gente. Y el verso 9 dice: habían partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Dice: todos nosotros aquí reunidos de diferentes lugares, les hemos oído hablar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Qué tremendo poder vino sobre estas personas allá en aquel aposento alto que estaban ahí. El Señor les había dicho: no se vayan de Jerusalén, manténganse reunidos hasta que llegue la promesa del Padre. ¿Cuál es? La que hoy tenemos con nosotros, la presencia del Espíritu Santo con nosotros. Y aquí el Señor les había dado ese mandato: manténganse juntos. Y eso es lo que llama el Señor a la iglesia hoy también: permanecer juntos, para que el Espíritu Santo, en esa unidad que nosotros tenemos, amada iglesia, pueda hacer la obra. Que no andemos dispersos por ahí, que no andemos sin rumbo, que no andemos distraídos, sino que nos mantengamos en la unidad a la cual Cristo ha llamado a su iglesia. Pero aquí particularmente quiero mencionar
5 condiciones o 5 características que describen a una oveja que no tiene pastor. Vamos a leerlas, vamos a comentar un poquito al respecto. Escuche, la primera de ellas: una oveja que no tiene pastor se encuentra desamparada espiritualmente. O sea, le falta un pastor que la oriente espiritualmente. Esta persona, la oveja, la mies, está perdida, se siente que no tiene dirección, que no hay un propósito claro en su vida. Es la persona que está desamparada espiritualmente, que no tiene quien le dé la mano, quien le extienda la mano para ayudarle a levantarse, para ayudarle a caminar, para decirle: este es el camino correcto por donde debes transitar. Número 2. Una oveja, una persona que no tiene quien la dirija, que no tenga un pastor, está desconectada completamente y se encuentra dispersa. O sea, está distraída, no hay quien la guíe, se desconecta fácilmente, se distrae fácilmente, carece de comunidad. ¿Qué quiere decir esto? No hay unidad, no se relaciona con las personas, por lo tanto no tiene un apoyo que le pueda orientar, que le pueda levantar, que le pueda dar un buen consejo, que le pueda dar un abrazo, que le pueda decir: Dios te ama, que le pueda decir: levántate, sigue adelante, es difícil, pero en Cristo todo lo podemos, porque es una persona que está totalmente desconectada, que está dispersa. Tercera característica de una oveja sin pastor: es vulnerable. Sí, muy vulnerable. Es extremadamente vulnerable a los peligros, a las tentaciones que el mundo le pone en bandeja de plata frente a sus ojos. Es una persona que fácilmente puede caer en la trampa del enemigo porque es vulnerable. Además de eso, está expuesta a enseñanzas erróneas. Hoy el mundo está enseñando cosas contrarias a la palabra del Señor. La Biblia lo ha dicho de hace mucho tiempo. El mundo hoy le está diciendo a lo bueno malo, y a lo malo le está diciendo bueno. Y las personas que están sin esa dirección, que no tienen quien los ayude, son muy vulnerables a todo esto, porque están expuestas a todas estas enseñanzas erróneas, están expuestas a influencias negativas, a la falta de protección contra todo este tipo de adversidades. Definitivamente. También, como cuarta característica de esta oveja o de esta persona que no tiene pastor, que no tiene dirección, es que no tiene un cuidado personal. No hay quien le atienda, no hay quien se preocupe por esa persona. Le falta ese cuidado personal, porque el pastor no solamente guía a la oveja, sino que también la cuida, la atiende, está pendiente de ella, por supuesto. El pastor como tal sabe muy bien cuidar de un rebaño completo. Pero lo interesante también es que el pastor o la persona que tiene esa presencia del Espíritu Santo en sí misma, que está dirigida por el Espíritu Santo y se acerca a esta otra persona que no tiene ese cuidado personal, que nadie la atiende, también sabe discernir en medio del rebaño, sabe discernir cuál ovejita tiene una necesidad en particular y la cuida personalmente, la atiende, la dirige, la mentorea. Está siempre a la par de ella, está pendiente, la está llamando, la está aconsejando, está siempre pendiente de que le acompañe a reuniones en la iglesia, a que se congregue, la invita a leer la palabra, la invita a que inicie ayunos, etc. Hay un cuidado personal, ¿verdad? Y eso es lo que necesita la mies, que precisamente está allá afuera, que está sin un pastor. Ellos carecen de atención. Y al carecer de atención, amados hermanos, no pueden confrontar
sus necesidades espirituales. No pueden confrontar sus emociones, no tienen control sobre las emociones. Físicamente están enfermas también y no hay quien se acerque a orar por estas personas. ¡Qué tremendo! Y el punto número 5, muy importante también, no hay una nutrición espiritual. O sea, no hay alguien que le dé alimento especialmente dirigido en la palabra del Señor. Y esto viene a través del pastor, a través de la persona que se deja usar, ese obrero que sabe muy bien, que tiene un llamado para servir al Señor en el evangelismo y va con toda confianza en busca de esa mies, en busca de aquella persona para llevarle alimento espiritual, llevarle ese abrazo, llevarle esa enseñanza de la palabra de Dios, porque esta ovejita tiene hambre. Esta ovejita tiene sed espiritual. La fe de esta ovejita, amada iglesia, está completamente debilitada. No tiene el carácter suficiente para salir adelante por sí sola. No tiene el poder para decidir tomar las decisiones, para tan solo tomar una Biblia en sus manos y comenzar a leer la palabra del Señor, que es la fuente de alimento espiritual que precisamente necesita y que la va a fortalecer en todas sus áreas. Y esto es algo que viene a través del obrero. Esto es algo que viene a través de aquella persona que dice: sí, Señor, aquí estoy, heme aquí, envíame a mí, yo quiero ayudar a esa persona, quiero ofrecerle mi mano, estoy dispuesta a darme a esa oveja para nutrirla espiritualmente. Amén. Y en el contexto bíblico que leímos anteriormente, amada iglesia, Jesús está hablando de lo que siente, está mostrando compasión hacia estas multitudes, porque ve que están en estas condiciones que leímos anteriormente y muchas más. Y esta metáfora de las ovejas sin pastor, amados hermanos, está lanzando un reto a toda la iglesia para entender la urgencia que tenemos de levantar un liderazgo espiritualmente fortalecido, que dé el paso de fe y se meta en esa corriente del Espíritu Santo para llegar a toda esta mies que está esperando. Lo peor de todo, esta mies está esperando, pero no sabe que está esperando un milagro en su vida. Tiene una necesidad muy interna, muy profunda en su ser, en su espíritu, en su alma, en su corazón, de una manera integral en todo su ser, de que venga un milagro. ¿Cuál es ese milagro? Que la palabra del Señor llegue a través de un obrero, se acerque como en algún momento se acercaron a mí, como en algún momento se acercaron a usted, que el Señor usó un obrero, le creyó al Señor y fue en busca de aquella ovejita que fuimos nosotros, que estábamos perdidos. Amén. Quiero concluir con esto, con 3 puntos importantes que quiero compartirles. El primero de ellos, amados hermanos, es que Jesús está llamando a su iglesia para que nos esforcemos, para que seamos valientes, para compartir el evangelio y conducir a la gente hacia la salvación, hacia la presencia del Padre Celestial. Número 2. Jesús está llamando a su iglesia a la acción, a involucrarse activamente en la obra del Padre, convencidos de que todavía hay esperanza y que todavía Dios puede ser hallado. Y como tercer punto, amados hermanos, Jesús está convocando a su iglesia, como estamos aquí todos hoy convocados a través de este medio virtual, nos está convocando a la oración para que el Padre Celestial envíe más obreros a esta mies, a su mies. Y además de eso, orar
para que el Señor fortalezca a quienes ya están comprometidos en la obra evangelística, a los que ya en este momento están trabajando, a los que ya en este momento están allá en el campo recogiendo la cosecha, buscando la mies que ya está lista para ser cosechada. Son 3 retos con los que quiero concluir que el Señor está poniendo hoy a su iglesia. El primero de ellos, que nos esforcemos y seamos valientes para compartir el evangelio. El número 2, que actuemos en lugar de estar sentados esperando a que nos llamen. Levantémonos y actuemos, involucrémonos activamente en la obra evangelizadora. Y número 3, que oremos para que el Señor envíe más obreros a su mies y para que fortalezca a aquellos que hoy están trabajando en la obra evangelística. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a Mateo 28, del 18 al 20. Lo conocemos, lo hemos leído muchas veces, pero me es necesario agregar esta porción de la palabra porque es importante. Aquí está la misión de la iglesia. Aquí es a lo que el Señor nos ha llamado. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hay 3 aspectos importantísimos en esto que acabo de leer. El primero de ellos es que el Señor es el dueño, el poseedor absoluto de toda la autoridad en la creación. Toda potestad le fue dada al Señor. Número 2. Él, Jesús, quien tiene toda la potestad y toda la autoridad sobre la creación, nos está diciendo: vayan, muévanse, accionen. Por tanto, id y hagan discípulos a todas las naciones. No nos está mandando el pastor, no nos está mandando cualquier hombre, no nos está mandando nadie. Solo el Señor es el que nos está diciendo: porque yo tengo la autoridad, soy yo quien te está enviando a evangelizar. Y número 3, la promesa, el respaldo del Señor. Él está con nosotros todos los días hasta el final. Amén. ¿Tenemos o no tenemos respaldo de parte de nuestro Señor Jesucristo para hacer la obra evangelizadora? Claro que sí, amada iglesia. Pero nos han faltado carácter, nos ha faltado agallas para entender todo esto y decirle: Señor, sí, perdóname. Perdóname, Señor, porque entiendo ahora que no he hecho tu voluntad conforme tú me has pedido que la haga. Ayúdame para hacerla conforme a lo que tú quieres en mí y a través de mí. En el nombre de Jesús. ¿Amén? Amada iglesia, con estas palabras que hoy he compartido con ustedes, yo les lanzo ese reto, les invito a que usted aproveche cada instante que el Señor ponga delante de sus pies. Vaya, muévase, busque, ore al Señor. No ore para que el Señor envíe a otros, aunque también hay que hacerlo, pero también ore para que el Señor le envíe a usted. Sí, pastor, pero es que yo no tengo el llamado evangelístico, yo no soy evangelista. Es que el Señor no te está diciendo si eres evangelista, si eres apóstol, si eres profeta, si eres pastor o si eres maestro. El Señor te está diciendo: tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Yo di mi vida por ti, te he traído de la oscuridad mi luz admirable y yo soy el que te está enviando. Esa es la confianza que debemos tener, amada iglesia. Vamos, hagamos la obra evangelizadora creyéndole al Señor. Amén. Qué lindas estas palabras que el Señor nos ha dado en este día, amada iglesia. Y tenemos que caminar confiados. Él está con nosotros, nos acompaña siempre. No tengamos ningún temor. El Señor le dijo a Josué: mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. David, el rey David, le dijo a su hijo Salomón: esfuérzate y sé hombre. Actúa como un varón de Dios. Amén.
Y Salomón recibió estas mismas palabras de parte del Señor en aquel sueño que tuvo cuando el Señor le dio sabiduría y le dijo: si tú andas en mis estatutos y mandamientos, yo estaré contigo siempre y te haré prosperar. Esa es la confianza que tenemos en el Señor y esa es la promesa que Él tiene para nosotros. Amén. Vamos a orar con esta bendición sacerdotal maravillosa que el Señor nos regala en número 6 de los versículos 22 al 27, para que esa paz y ese amor de nuestro Señor Jesucristo esté sobre nosotros y nuestras familias. Reciba esto, por favor. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Que la paz de Jesucristo esté sobre usted y todas sus generaciones. Que sean prosperados conforme prospera su alma y que caminemos en la obediencia y en la seguridad a la cual Dios nos está llamando. Que el Señor les bendiga muchísimo y nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Un abrazo. Hasta luego.